Bienvenidos, ¿cómo están? En esta sesión de nuestro curso de lenguaje vamos a hablar de uno de los grupos adyacentes del nombre. Y en este caso digo grupo porque hay varias palabras que lo constituyen. Los tradicionalmente llamados adjetivos determinativos y el artículo, que hoy en líneas generales reciben el nombre de determinantes. Pero, ¿qué son estos determinantes? Constituyen una clase transversal. ¿Qué quiere decir eso? Clase transversal de palabras. Lo explica la nueva gramática. Sucede que hay algunas palabras cuyas características comunes o rasgos cruzados nos permiten estudiarlas como un conjunto. Tal es el caso de los posesivos, de los cuantificadores, de los demostrativos, que van a modificar al nombre, pero también esas palabras pueden ser pronominalizadas, es decir, pueden funcionar como nombres, pueden sustituir a un sustantivo. Básicamente la diferencia estará en que estos términos llamados determinantes, como adyacentes, como acompañantes, van a estar siempre unidos a un nombre al cual modifican. En cambio, cuando las palabras sean pronombres, y se podrá recordar que el pronombre es la palabra, la categoría que reemplaza el nombre, ¿no? Cuando funcionan como pronombres, entonces ya no lo acompañan, lo desplazan, lo sustituyen, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ir avanzando nosotros en el reconocimiento para hacerlo más sencillo. Pero concluyamos con la definición. Esta clase transversal de palabras, como dice la nueva gramática, en un concepto que recoge el novísimo glosario de términos gramaticales, está constituida por palabras que tienen elementos, los cuales transmiten una información gramatical que está ligada a la referencia y a la cuantificación. O sea, un determinante, ¿no? Si la palabra es determinante, acompaña el nombre porque lo modifica y al modificarlo traslada elementos de referencia, por ejemplo, los demostrativos que hablan de ubicación, los posesivos que hablan de pertenencia o los cuantificadores que hablan de cantidad indefinida o exacta, ¿no? Según sea un cardinal, un ordinal, etc. ¿Ya? Y, ojo, claramente dice dentro del sintagma nominal. Recuerda, sintagma o frase nominal. Para que sea más fácil, acá tenemos la palabra libro que se ve afectada por los adjetivos y por los determinantes. Al decir libro viejo, libro grande, libro manuscrito, nosotros aludimos a una cualidad que se relaciona directamente con el nombre y que afecta, ¿no? Retransmite, precisa las características de la realidad aludida. Cuando decimos realidad, recuerda que el nombre puede remitir también a un concepto imaginado. O sea, yo digo un unicornio alado, unicornio rosa, y el unicornio no existe. Es una realidad imaginada. Pero igual podemos calificar, ¿ya? En cambio, si hablamos de un determinante, este alude a una relación respecto o establecida por el hablante. Fíjate aquí. Si decimos este libro, entonces aludimos a una característica que se establece en función del hablante. Permíteme, lo vamos a ejemplificar así mejor. Digo, este libro, ¿no es cierto? Porque lo tengo en mi poder. Pero, si lo dejo, imaginemos, ahí está, y yo estoy por aquí, ya no puedo decir este libro, porque no lo tengo acá, no está. Digo, ese libro, se mantiene todavía dentro de mi ámbito, pero es ese libro. ¿Y qué tal si lo dejé en mi casa, lo dejé en mi biblioteca? Ya no puedo decir ese libro, diré aquel libro.
Es decir, los términos este, ese o aquel establecen una referencia. Y esta referencia la establece ¿quién? La establece el hablante. Igual podemos hacer alusión a la pertenencia. Es mi libro, yo soy el hablante, yo soy el dueño, es mi libro, pero si tú fueras el dueño y yo el hablante, digo, tu libro es el libro tuyo. Quien establece la relación soy yo como hablante. Tú eres el propietario, pero soy yo el hablante y digo por eso tuyo. Y si no fuera de ninguno, sino de tu compañero que está por ahí atento escuchando, entonces no diríamos ni mío, ¿no? Libro mío, no diríamos libro, ni diríamos tampoco libro tuyo, ¿no? Sino la relación se establece en función del propietario, pero por el hablante. Ya la expresión correcta sería el libro suyo, ¿no? Su libro. ¿Te das cuenta? A eso alude la definición cuando hablamos de referencia. Igual ocurrirá cuando expliquemos los cuantificadores, ¿no? Ya no será lo mismo un libro, el primer libro, 10 libros, los últimos libros, etc. Así que, en tanto estas palabras son adyacentes del nombre, podemos señalar que al concordar en género y número con ese nombre al cual están modificando, estas palabras, los determinantes, se definen como palabras gramaticalmente variables, ¿no? Sufren accidentes, dependientes porque deben acompañar al nombre cuyo significado precisan y que cumplen la función de referenciar y cuantificar a ese nombre. De estos determinantes, el primero que nosotros vamos a estudiar es el artículo. Acompáñame por aquí. El artículo tradicionalmente se ha clasificado en estos dos grupos. Se habla de artículos definidos y artículos indefinidos. La gramática moderna considera los verdaderos artículos a estos que tú ves aquí. El, los, la, las y el artículo neutro lo. En cambio, los tradicionalmente considerados artículos indefinidos, un, unos, una y unas, modernamente se asimilan a los cuantificadores, ¿no? Acá tendríamos, por ejemplo, un, sería un determinante cuantificador numeral cardinal, y unas o unos serían entonces cuantificadores indefinidos, porque la cantidad nos está precisando. El artículo es el presentador del nombre. Y cuando lo hace, puede cumplir bien una función presentativa o una función de reconocimiento. Esta última es actualizadora también. Porque, mira esta oración, un gato entró por la ventana. En esa oración lo que nosotros podemos percibir es que solo el hablante puede saber de qué gato se trata. Un gato, algún gato, cualquier gato, entró por la ventana. El oyente es lo que asume, el oyente no sabe. Un gato que puede ser gris, un gato que puede ser negro, un gato que puede ser manchado, qué sé yo. Pero cuando se emplea el artículo definido, la función que éste establece es la de reconocimiento. Porque al decir el gato entró por la ventana, se entiende que no solo es el hablante, sino también es el oyente el que conoce de qué animal se habla. O sea, no es ya ahora cualquier animal, sino es uno específico.
¿No? Imagínate esta situación, conversan un par de señoras y dicen, ay hija, qué barbaridad, un gato se comió al canario, o sea, algún gato se metió. La pobre viejita no sabe ni a quién reclamar. Pero si le dijo a su amiga, ay, qué barbaridad, el gato se comió al canario, hoy no te creo, hija. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí ya nos da a entender que ambas saben de qué animal se habla. Por eso decimos que es una función de reconocimiento y por lo tanto es también actualizadora, ¿ya? Que en el contexto de la conversación ambas identifican al animal. El artículo, además, es un sustantivador. Es el sustantivador por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando anteponemos, como pueden ver ustedes acá, un artículo a una palabra que no lo es, que no es un nombre, perdón, un artículo a una palabra que no es nombre, por ejemplo, hermosa, que es un adjetivo, o sí, que es un adverbio, este artículo va a lograr que el término constituye el núcleo de una frase nominal, porque se está sustantivando. Lo convierte en un sustantivo. Mira acá cómo funciona. La hermosa nos regaló una sonrisa. ¿Te das cuenta? Es el adjetivo sustantivado, ¿no?, el que está funcionando como sujeto, función de la frase nominal. Por eso hablamos de sustantivación. Lo están nominalizando. La palabra sí es un adverbio, pero al decir él sí, mira, incluso puede admitir ¿qué cosa? Puede admitir un adjetivo que lo modifique. El sí entusiasta del salón cuando les preguntaron si querían más tarea. El sí entusiasta resonó en el salón. Mira cómo funciona igual en el principal rol que cumple la frase nominal, en el rol de sujeto. O sea, el artículo logra eso, convertir a otro término, en este caso un adjetivo y un adverbio, lo está convirtiendo ¿en qué? Lo está convirtiendo en sustantivo. Para terminar, no es que se trate de una clase especial, no es que se trate de una nueva clase de palabra, pero seguramente tú habrás visto que este de aquí, este artículo, a veces se combina con una preposición y entonces se convierte en del o se convierte en al. ¿Qué tenemos ahí? Los llamados artículos contractos o también preposiciones contractas. ¿Por qué pueden recibir ambos nombres? Porque, chicos, si a ustedes les piden el reconocimiento, atención, si les piden el reconocimiento, deben contar como dos palabras. Tenemos aquí la preposición más el artículo. Tenemos aquí la preposición más el artículo. No pueden contar solo como artículo o solo como preposición. No es una nueva clase de palabras, simplemente por eufonía se ha fusionado. No se vayan a olvidar.